hago en el libro pues es contar mi vida. Entonces cuando se escribe un testimonio, pues lo único que haces es empezar a darle cuerda al pasado. Bueno, yo apenas acaba de salir de la adolescencia cuando cuando pasó todo lo que cuento en el libro, ¿no? ¿Cómo fue que tú entraste a este mundo? Bueno, eso no fue difícil porque yo en ese mundo yo vivía, porque ten en cuenta que yo soy la generación de los hijos de los republicanos refugiados que llegaron a México. Entonces, este círculo de republicanos y de españoles estaban en contacto permanente con pues, toda la gente de izquierda, ¿no? Y con los comunistas, con los socialistas, con toda la gente de liberal de ese momento. Y entonces cuando mis padres estuvieron en Cuba, que estuvimos 5 o 6 años, mi padre tuvo ahí pues se armó de un gran prestigio, se convirtió en el director del teatro clásico, que después ya lo continuó en México, pero ahí empezó en Cuba y aparte daba clases de teatro en una escuela de teatro que había en La Habana y aparte escribía en periódicos y todo, y ahí él perteneció al Partido Comunista Cubano, que en aquella época era muy fuerte y tenía muchísima vigencia y mucho prestigio en todo el mundo. Entonces a mi padre, cuando la segunda vez que tomó el poder Batista y que dio un golpe de Estado, echó a todos los refugiados españoles y a todos los comunistas, entre ellos a mi padre, bueno, a mi familia, a mi padre, a mi madre y a mí. Entonces, claro, mi padre tenía muchísimo contacto con todo el exilio cubano, ¿no? Yo me acuerdo, la casa en la que nosotros vivíamos aquí, pasaban cubanos que llegaban de Cuba huyendo del régimen y los primeros días pues se quedaban en mi casa. Es como un pequeño mundo entre que todos nos echamos la mano y nos ayudamos porque sabemos lo que es vivir en un exilio, ¿no? Y salir por tus ideas. Yo tengo una mala maña que a mí misma me da pena. Yo tengo una mala maña que a mí misma... Cuando yo entré en conocimiento con este grupo, que eran todos cubanos que conocían a mis padres y que estaban en el grupo y todo, pues yo era una persona que estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en Cuba y de lo que había sido Batista, porque nosotros en persona lo habíamos sufrido, entonces sabíamos muy bien de qué se trataba. Entonces estábamos involucrados en ese medio, ¿no? Y luego pues dio la casualidad de que pues conocí a un personaje que estaba ahí entre todos ellos, porque había muchos, no era el único. Bueno, dio la casualidad que era el cabecilla, pero dio la casualidad, o sea, digo, pues, bueno, son de esas cosas y bueno, pues ahí nos vimos y nos gustamos y nos enamoramos, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Lo que a mí me gustó mucho de él es que en ese momento, precisamente, cuando él estaba aquí haciendo y preparando la revolución, era esta cosa del idealista, porque era el hombre que estaba construyendo, era como una utopía, ¿me entiendes? Él estaba construyendo lo que quería hacer con ese país y lo que quería llevar a cabo a través pues sí, de tomar las armas y de hacer una revolución. Pero entonces era toda esa parte muy bonita, ¿no? De construir todo un país, de quitar todas esas trabas, de sacar al terrible enemigo, ¿no? Que era Estados Unidos y que sigue siendo, ¿no? Que estaba ahí metido y todos los gángsters y la mafia y todas esas cosas que se iban a erradicar y que se iba a construir toda una sociedad libre. Pues toda esa parte a mí me encantaba, porque claro, sí era un hombre guapísimo y muy atractivo.
atractivo y encantador. Y luego el que yo pongo, que también lo pongo como yo lo viví, que en aquella época, y que los digo pensando, es al Che, por ejemplo, que sí estábamos con él todo el tiempo y todo. Mentira, Teresita, yo no conozco a Marieta. Fidel tenía una cosa de bondad muy particular hacia el Che, porque se daba cuenta de que como buen argentino él quería siempre sobresalir, ¿no? Y hablar y decir y no sé qué. Y realmente el que sí sabía de marxismo era el Che, porque Fidel no sabía de marxismo. Pero el Che sí sabía, y entonces lo dejaba. Y cuando el Che quería distinguirse y que íbamos a los lugares para pues, convencer a la gente de que diera dinero y que ayudara para la causa de la revolución y que se adhiriera y todo, pues el Che hablaba inmediatamente, sacaba, pero era como de libro, ¿no? Porque hablaba y entonces decía página 436 del manifiesto comunista, ¿no? Pero pues, y el otro le daba chance, o sea, era buena persona hasta en eso, ¿no? Claro. Que decía, bueno, que se exhiba un poquito, porque si es argentino, pues tiene que hacer aquí, ¿no? Sí, no, así era, ¿no? Sí. Se suponía que pues estábamos haciendo algo que estaba en contra de un régimen con el cual este país tenía relaciones, porque pues había reconocido a Batista y era un país que estaba, no, pero nosotros teníamos una patrulla que nos iba cuidando, para que no nos fuéramos a salir, pues sí nos estaba cuidando, ¿de quién? De los malos, de los propios cubanos que nos habían mandado a los batistianos para que nos persiguieran, o sea, así es, son las cosas de México. Entonces claro. Por eso se pudo hacer en México y se pudo dar a cabo y preparar esa revolución aquí, que no se hubiera podido dar en ningún otro país de América Latina. Eso tenlo por seguro. Sí, claro. Porque yo traté de hacerlo, de ponerle la voz de un adolescente, que era lo que yo era. O sea, el libro está contado no de una mujer madura como que fue cuando yo lo escribí, ¿no? Después de haber pasado toda la experiencia, de toda la vida, de todo, sino la voz que habla en el libro es de la muchacha adolescente que está viviendo en ese momento. Que claro, yo cometo muchos errores que están ahí patentizados, ¿no? Entonces, pues, con todas esas cosas clásicas de la adolescencia, que uno es impertinente y cree que lo sabe todo y tuve que pagar el precio porque pues claro, me salí de los cánones y de lo que se tenía que hacer y pues por eso me agarró la policía y por eso me pasó todo lo que me pasó, que hubiera podido ser mucho más grave que en realidad de cómo fue, ¿no? Pero realmente me estaba dando muy bien cuenta de la trascendencia histórica que esto iba a tener, pero además con la espada de Damocles que la teníamos aquí todo el tiempo porque lo más probable era que ellos desembarcaran en Cuba y que los mataran a todos, claro. Como fue, o sea, mataron a la mitad, ¿sí? Pero y la otra mitad se salvó de casualidad, ¿me entiendes? Igual que se salvaron los que se subieron arriba a la sierra y se salvaron otros y otros se murieron, o sea, era jugártela todo el tiempo, ¿no? Él lo tenía muy claro, porque cuando toda la gente le decía, oye, pero no estás contando dónde vas a llegar y te van a meter 4 tiros y te vas a quedar ahí tirado en la playa. No, eso a mí no me va a pasar. Él estaba totalmente convencido de que los tiros le iban a pasar así, como fue. O sea, de veras, ¿no? Porque se ha salvado siempre. O sea, cuántos atentados no ha tenido, todas las cosas que le han pasado. Y por eso convencía a toda la gente, por eso tenía ese don, que tiene un don de la palabra extraordinario. Sí, para mí fue muy agradable sí, volverlo a retomar y escribirlo y todo. Y lo que yo quería era que se quedara, porque como que quedara escrito, porque lo que no dejas en el papel y en blanco y negro, pues, se queda volando, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.